Estamos viendo como iglesia el libro de Josué. Creo que estamos aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios y no estamos aquí para hablar de nuestras ideas, sino para hablar de la palabra de Dios. Y esperamos que todos podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que Dios tiene para enseñarnos. Y también a aquellos que nos están siguiendo ahora mismo por medio de internet y aquellos que escucharán el mensaje después. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No sé cómo te hace sentir esa frase. Pero este mensaje es para aquellos que se sienten derrotados. Este mensaje es para aquellos que sienten que han fracasado y no tienen ni siquiera ganas de intentarlo otra vez. Este mensaje es para aquellos que podemos sonreír, pero que estamos luchando. ¿Te identificas con eso? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y en Josué vemos una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. Si algo he aprendido, que la Biblia no dice las cosas porque sí. Si la Biblia dice que esfuérzate, es porque hay que esforzarse. Si dice sé valiente, es porque necesitamos ser valientes. Si dice que hay que orar, es porque no oramos. Si dice a los maridos que tienen que amar a las mujeres, es porque somos muy duros y se nos pasa. Y a las mujeres les dice otras cosas, ¿verdad? Si te dice algo la Biblia, es por algo. Dios no dice las cosas porque sí. La vida cristiana requiere mucho esfuerzo y mucho valor. Tenemos que estar dispuestos a equivocarnos y a seguir adelante. Tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestros errores y nuestras debilidades para que entonces podamos cantar y creer en Jesús. Soy fuerte, pero solo en Jesús. Y vimos el capítulo 7 de Josué la semana anterior, ¿no? Que estábamos con el tema de la oración, pero la anterior, donde encontramos a un pueblo que descuidó la palabra de Dios, no sé si recuerdas, que descuidó su vida personal, descuidó el tamaño de la batalla y descuidó las consecuencias del pecado debido a una persona que se llamaba Acán, no sé si recuerdas, que robó, desobedeció al Señor y el pueblo de Israel sufrió una gran derrota, una derrota de esas que sientan mal, de esas que no te esperas. Vimos que aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Aprendemos más de nuestras derrotas que de nuestras victorias. Así que si la vida no te va de color de rosa, si eres de los que te equivocas muchas veces, bienvenido al club. Ahí estamos todos, dependiendo del Señor. Somos iguales y por cierto así eran también en los tiempos de Josué. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si ya nos tuviéramos que ir a casa, espero que fuéramos con cierto ánimo en el corazón, sabiendo que Josué también se equivocaba, la gente también lo pasaba mal en la Biblia, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Después de la tormenta, sigue lloviendo, después de la tormenta sale el sol, ¿verdad? Puedes contar con la fidelidad de Dios. Dios nunca cambia y nunca te dejará de ayudar. Así que encontramos en el capítulo 7 a un pueblo derrotado, que se enfrenta a una batalla de esas que luchaban en Ai, H-A-I, y es derrotado, ¿no? Pero vemos hoy el capítulo 8 de Josué, y te animo a leerlo. En el versículo 1, vamos a leer ahora solamente el versículo 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Recuerda que habían sido derrotados, habían sido avergonzados, habían sido sorprendidos. Y el Señor le dice, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Harás con Ai y con su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Solo que ahora tomaréis para vosotros su botín y sus bestias. Pondrás pues emboscadas detrás de la ciudad. Aparentemente era una guerra más. Cuando lees el Antiguo Testamento hay tantas guerras que nos sorprende. De hecho, pones la televisión hoy y nos salen guerras en Israel. ¿Has visto, no? No hay que perder de vista que algunos han dicho que Israel es el reloj de Dios. Así que cuando veas que pasan cosas en Israel, prepárate que ya queda menos para el final. Pero Israel no está lleno de cristianos solamente. En Israel hay mucha gente que no busca a Dios.
pero Israel, como nación, disfruta las promesas que Dios tiene para ellos. En Israel hay mucha gente que da la espalda a Dios, pero Israel, como nación, es bendecida por Dios. Y Dios tiene planes con Israel y solo con su pueblo. Pero encontramos aquí aparentemente una guerra más, pero no lo era. Vimos en el capítulo 7 que Ai era un pueblo aparentemente fácil de conquistar. Los espías que fueron le dijeron a Josué, no mandes a mucha gente, y mandó solamente a 3.000 personas, pero fueron avergonzados y 36 de sus soldados murieron. Josué en el capítulo 7 había hecho lo que siempre hacía. Él había enviado espías para investigar la zona, había seleccionado soldados, había buscado las armas, se había levantado, se había duchado, había hecho lo que siempre hacía. No había hecho nada diferente. Pero a veces cuando hacemos lo que siempre hacemos, las cosas nos salen mal. No es nuestra culpa, no es culpa de nadie, o sí, pero no hay cambios. Sencillamente hay información que nosotros no tenemos. Josué fue con su conciencia tranquila en el capítulo 7, fue a conquistar un pueblo aparentemente fácil. Él no sabía que Acán había desobedecido a Dios, eso ya lo vimos. Su conciencia estaba, como digo, tranquila. Él fue a la batalla pensando que Dios iba con ellos, pero todo salió mal. Y cuando sufrimos derrotas, así nos hace daño. Nos volvemos escépticos, nos hacemos desconfiados y nos llenamos de temor. Por eso el primer punto en esta mañana es: no dejes que el temor a fracasar te paralice. No dejes que el miedo a fracasar te paralice. Al igual que Josué, necesitamos buscar a Dios. Cuando Josué sufrió esa derrota, cuando Josué perdió de esta manera, él buscó a Dios. Él aprendió que una derrota no significa perder la guerra. Un error no significa que todo se ha echado a perder. Cuando tú y yo sufrimos una derrota, no quiere decir que hemos perdido la guerra. Dios le va a dar una segunda oportunidad. Dios le va a hacer entender que la fuerza y el poder y la victoria vienen solamente de Dios. Pero cuando sufrimos una derrota, cuando sufrimos una pérdida, cuando sufrimos un fracaso, muchas veces tenemos miedo a volverlo a intentar. ¿Cuántas personas no hacen cosas por miedo a que no les salga bien? Siempre cuento la historia de aquel amigo soltero que me decía que él no se quería enamorar. ¿Y por qué no te quieres enamorar? ¿Te quieres quedar soltero? ¿Tienes un llamado del Señor a estar solo? Dice, no, no es eso. Pero no quiero que me hagan daño. ¿Y qué le dices a aquel? Si no quieres que te hagan daño, pues sí, quédate soltero. Pero si quieres arriesgarte, merece la pena el intento, ¿a que sí? Está casado y con hijos. En ocasiones, las derrotas nos llenan de temor, para no confiar en nadie más, para no arriesgar en nada más, para no dejar que nos vuelva a ocurrir. Dios, que conoce a Josué y te conoce a ti y a mí mejor que nadie, le dice lo que quizá tú y yo necesitamos escuchar hoy: no temas ni desmayes. No tengas miedo, no desmayes. Continúa. Inténtalo de nuevo. ¿A cuántas personas les han dicho que no podían? Por eso mi segundo punto en esta mañana, el primero es: no dejes que el miedo a fracasar te paralice. Pero el segundo es: inténtalo de nuevo. Y esta vez esfuérzate más y hazlo lo mejor que puedas. Inténtalo otra vez. Mira, estaba buscando a cuántas personas les dijeron que no podían. Y es interesante, hoy en día tenemos internet y te metes ahí y dices, le dijeron que no, y te salen un montón. Pero estaba viendo ejemplos de algunos personajes famosos. Yo sé que todos son muy jóvenes aquí y no les sonará un tal Elvis Presley, pero era el del tupé. ¿El del tupé era ese o era otro? Acumuló muchos rechazos en la música. Como nadie apostaba por él, comenzó a trabajar como camionero. Y alguien le dijo, mira, dedícate a conducir camiones porque nunca vas a llegar a ser cantante. Elvis Presley. Los Beatles fue el primer grupo de música, digamos, famoso. Famoso digo que arrasó
admiradores, intentaban conseguir un contrato con una discográfica una y otra vez y todos lo rechazaban. Llegaron a pagar para tener una oportunidad de poder sonar y les decían, mira, dedicaros a otra cosa, los Beatles. Quizá ya me voy acercando a nuestros días, un tal Pablo López, que participó en el programa Operación Triunfo en el año 2008, ese sí, ¿no? Fue tan criticado por el jurado, quedó en segundo lugar. Fue tan maltratado por el jurado que se retiró de los focos para volver a enamorarse de la música y componer otra vez. 10 años después volvió a ese mismo escenario como un artista internacional esta vez. Y les dijo estas palabras: no os olvidéis nunca de la libertad, hay que ser libres. Walt Disney hizo varios cortos de Mickey Mouse en cine mudo y todos fueron un fracaso. Mickey Mouse, un fracaso. Y él intentaba y sacó un proyecto de una película que se llamaba Blancanieves y los 7 enanitos. Y sus amigos le decían, no, por favor, no lo hagas, porque encima te vas a arruinar. Pero lo presentó y fue un éxito total. Y termino con Michael Jordan, para muchos el mejor jugador de la historia del baloncesto, que no lo admitieron en el instituto en su equipo porque era bajito, solo medía 1,80. Entonces le dijeron, mira, tú está bien que te guste el baloncesto, pero ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Michael Jordan. Y lo pasaron al segundo equipo. Y la enseñanza aquí es que no dejes que nadie te diga que no puedes. Que lo intentes. No dejes que otros te desanimen. Enfócate. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero esta vez sí, esfuérzate y hazlo lo mejor que puedas. Y nunca sabes cuál será la buena. En Jericó, ¿cuántas vueltas dieron? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas? Son preguntas con trampa, ¿eh? Ya salen los matemáticos por ahí. 13. A ver, ayúdame. El primer día dieron 1. El segundo 2. O sea, otra, perdón. 2, 3, 4, 5, 6. Más 7, 13. Vale. Esa es una pregunta buena, ¿eh? Para un trivial bíblico, para ganar ahí, ¿no? Porque todos vamos a decir 7. No. Nunca sabes si es a la tercera, si es a la quinta. Nunca sabes. Pero hay que intentarlo. No quiero decirte en esta mañana que cuando salgas de aquí y lo intentes te va a salir todo bien. No es eso. Estamos viendo que el temor a equivocarnos nos paraliza. Pero el intentarlo, con la ayuda del Señor, nos puede llevar a la victoria. Pero quizá no es ahora, quizá es después y hay que seguir perseverando. En el capítulo 8 que estamos viendo de Josué, en el versículo 3, dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra él. Esta vez no cogió 3.000. Esta vez escogió 30.000 hombres fuertes. Los envió de noche. Les dijo, pondréis una emboscada detrás de la ciudad. No os alejaréis mucho de la ciudad. Estaréis todos preparados. El pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, huiremos como lo hicimos antes. Ellos saldrán detrás nuestro hasta que los alejemos de la ciudad. Este es el versículo 6. Y pensarán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos entonces delante de ellos. Luego vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová, vuestro Dios, la entregará en vuestras manos. Cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que os lo he mandado. Esta vez lo iban a hacer diferente. Esta vez no se iban a descuidar, ahora se iban a ir muy preparados, iban a sacar todas sus mejores armas. No iban a quedarse lamentando su vergüenza, su fracaso, incluso la iban a utilizar, dice el versículo 6, cuando hagamos como que nos escapamos, ellos dirán, mira, se van como la primera vez. Sabían lo que todos iban a pensar. Es como que tú vas y sabes que se van a burlar de ti porque lo has hecho mal antes. Josué recordaba muy bien su derrota, pero ahora las cosas iban a ser distintas porque Dios se lo había prometido y si Dios se lo prometía, para Josué era suficiente. Acababa de sufrir la derrota, pero ahora Dios le prometía la victoria y para él era suficiente. Hay algunas diferencias que si quieres estudiar el pasaje verás que ahora había que quemar la ciudad y terminar con todo, pero Josué insiste que hagan conforme a su palabra. Lo único que Dios espera es que obedezcamos. Que nadie la líe como lo hizo Acán. Que nadie desobedezca, porque entonces se nos va. Mejor hagamos caso a Dios. Así que no dejes que el temor a fracasar te bloquee o te paralice. Inténtalo de nuevo y esta vez esfuérzate con todo
lo que puedas. Y si has pecado en algo, si te has equivocado, pídele perdón a Dios. Dice la Biblia en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, haremos bien en pedir perdón al Señor, confesar continuamente nuestras faltas. Pero si tú crees que no has hecho nada malo y le has pedido perdón al Señor y te has limpiado, inténtalo y levántate y confía en Él. Y en tercer lugar, no te olvides de darle el mérito a Dios. No te olvides de enfocarte en Dios, que los aplausos sean para Él, que cuando las cosas salgan bien nos acordemos que ha sido Él. Está claro que cuando las cosas salen mal nadie presume. A nadie nos gusta contar las cosas cuando nos salen mal. Pero cuando tenemos éxito somos tentados a confiar en nosotros mismos. Dice Proverbios capítulo 30, vanidad y mentira aparte de mí. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Proverbios nos enseña sabiduría. No me des pobreza ni riquezas. ¿Has orado esto alguna vez? Señor, no me hagas ser muy pobre. Eso seguro que lo hemos orado. Pero Señor, no me hagas ser muy rico. Eso como que no, ¿no? Señor, no me hagas tener poco, pero tampoco me des mucho. Y dice, sino dame el pan necesario. Estoy seguro que pedimos por mucho más que pan, ¿verdad? Dice versículo 9, no sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Me acuerdo cuando teníamos grupos pequeños en la iglesia y que me contaban en el grupo, hemos estado orando por el hermano, a ver, voy a decir un nombre que no esté aquí, un nombre, Filemón. ¿Algún Filemón en la sala? Estamos orando por Filemón y, Señor, dale trabajo, dale trabajo. Cuando le daba trabajo a Filemón, Filemón ya nunca venía al grupo, ¿no? Entonces me decían los del grupo, que ya no sabemos si orar por trabajo, porque la gente cuando Dios le responde ya no viene. Y decía, pues igual es que le habéis pedido un trabajo que justo coincide con la hora. No es eso. Es que a veces cuando estamos mal, pedimos al Señor y cuando estamos bien como que se nos olvida, ¿no? Pues qué triste, ¿no? Qué triste. Pero dice Proverbios, susténtame con lo necesario, no sea que una vez saciado te niegue. El éxito nos pone a prueba. Nos hace sentir que no dependemos de nada ni de nadie. Las victorias nos tientan a olvidar que son gracias a Dios. Por eso no te olvides de darle el mérito a Dios. En el versículo 20 de Josué, que estamos leyendo capítulo 8, dice que después de que ellos hacen todo esto, hacen la emboscada y empiezan a ganar, dice que cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás y vieron el humo de la ciudad que subía al cielo, claro, se sintieron atrapados. Les habían tendido una trampa. Habían hecho como que se escapaba el pueblo de Israel y solamente era una trampa. Entonces dice que no pudieron ir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que se estaba escapando de repente dio la vuelta y comenzó a perseguirles. Se sintieron fuertes el pueblo de Dios. Cuando vio que estaban tanto por un lado como por el otro, cobraron ánimo y al ver el humo de la ciudad, se sintieron ya en plena victoria. Y nos relata el texto que, en el versículo 25, que entre los de ahí cayeron 12.000 personas. Y puedes leerlo más despacio en casa, pero dice que Josué estaba con la lanza, como Dios le mandó, y tenía la lanza extendida. Y mientras él tenía la lanza extendida, la victoria se iba dando en el pueblo, ¿no? Nos recuerda a Moisés. ¿Recuerdas cuando Moisés tenía sus manos levantadas y cuando tenía las manos levantadas el pueblo ganaba y cuando se le bajaban el pueblo perdía? Entonces vino uno y le agarró de la mano. ¿Recuerdas el pasaje? Y aquí tenemos a Josué con la lanza, exactamente igual. Y la enseñanza tiene que ver con que la victoria era del Señor, ¿no? Pero en el versículo 29 dice que una vez que ganaron y hicieron todo lo que tenían que hacer, levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El versículo 30 nos explica que era un altar a Dios. Cuando ganan, levantan un altar a Dios, como Moisés se lo había mandado. Buscaron piedras que no habían sido labradas, que eran enteras, ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. No dejes que el miedo a fracasar te paralice, ¿vale? Inténtalo de nuevo con la ayuda del Señor. Pero si Él te da la victoria, no te olvides de darle el mérito a Él. Cuando alguien te pregunte, ¿y cómo has conseguido eso? No digas, con mucho esfuerzo. No hagas eso.
Cuando alguien te pregunte, ¿y cómo lo has logrado? No digas, ay, porque antes de esto he pasado mucho, pero ahora aquí estoy. No hagas eso. No hagas eso. Di cosas como, por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo has conseguido? Porque Dios es bueno. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Tienes buenos contactos? Sí, tengo el mejor contacto, tengo a Dios. No es ser espiritual, es darle el mérito al Señor. Por eso Josué no dice, esta vez sí, esta vez no hago caso a los espías, esta vez no me fío de nadie, esta vez voy con 30.000, esta vez hago estrategia. No, dice, levanto un altar y le doy la gloria al Señor, porque ha sido Él, la victoria ha sido Él. El altar tiene que ver con eso, con que la victoria es del Señor. Y en cuarto y último lugar, concéntrate en obedecer a Dios y su palabra. Si ganas, bien. Si pierdes, también. Concéntrate en Dios y en su palabra. Si lo intentas y es la segunda vez y sale mal, se aplica todo lo que hemos dicho. Asegúrate de estar bien con el Señor y volver a intentarlo. Y si es la tercera, vuelve a intentarlo. Y si es la cuarta, vuelve a intentarlo. Y si es la quinta, vuelve a intentarlo. Y quiero seguir hasta 13, pero me canso. Cuando llegues a 13, no te olvides de enfocarte en Dios y en obedecerle y en su palabra. Si Él te da la victoria, haz una fiesta. Si no, hazlo igual. Dice el versículo 32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Dice que todo el pueblo quería celebrar, como cuando ganan los partidos de fútbol, que se van a hacer fiesta en la calle y todos celebrarlo, ¿no? Con mascarilla ahora, ¿no? Pero dice que lo que hace Josué es para todo el mundo. Dice el versículo 33, todos, tanto los extranjeros como los nacidos ahí, los ancianos, los oficiales, los jueces, todos. No importaba la edad, los mayores, los niños, los que tenían hambre, los que se querían ir a dormir, todos escuchan, según el versículo 34, escucharon todas las palabras de la ley, todas las bendiciones y las maldiciones. Dice el versículo 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, los niños y los extranjeros que habitaban entre ellos. Les puso a todos ahí y comenzó a leer la Biblia, todo lo que tenían de la Biblia, el Pentateuco, todo lo que tenían, tanto mayores como niños, todos con respeto. Me imagino a los padres diciendo a los niños que esperasen, que escuchasen, que de lo que se está hablando era demasiado importante. Me imagino que algunos se quedaban dormidos y hacían como que oraban, pero la Biblia seguía leyéndose. Josué les dio una nueva perspectiva de su palabra. Josué se había dado cuenta de lo importante que era hacerle caso a Dios. A él no le iba a volver a pasar lo de ahí. Él iba a buscar al Señor, o al menos lo iba a intentar. Josué sabía que la clave para ganar está en la palabra de Dios. Por eso leyó toda la Biblia sin prisa. Estoy seguro que van a dar las 12 de la mañana. Si yo digo ahora que vamos a leer todo el Pentateuco, que nos pongamos en pie, va a empezar a desmayarse gente del cansancio. Algunos van a mirar así el reloj y van a decir como, a ver si yo seguiría escuchando, pero es que ya todavía va por Éxodo y me tengo que ir a trabajar. Cuando llegue a Levítico, a ver qué hago para comer. Aunque bueno, la ventaja es que ahora nos dejan cerrar puertas y abrir puertas, ¿no? Con esto del COVID. Podríamos tener la puerta cerrada, ¿no? Hasta terminar. Pero Josué les dio una nueva perspectiva de su palabra. No era algo religioso. Josué sabía que en la palabra de Dios está todo. En la palabra de Dios está la clave para el éxito, para todo. Si sufrimos un fracaso, para entenderlo. Si sufrimos una victoria, para disfrutarla también y para entenderla también. Tú y yo necesitamos abrir nuestros oídos y nuestra mente para llenarnos de la palabra de Dios, para apropiarnos de cada una de sus promesas. Porque la Biblia es la única que nos da equilibrio. Cuando escuchas de alguien que te dice que con Dios todo te va a ir bien, te está engañando. Para venderte algo, no sé qué. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, no dice eso. Dice que a los que aman a Dios, todo, sí, eso sí, todo ayuda para bien, es verdad. Pero a veces hay fracasos. La Biblia nos da equilibrio.
La palabra de Dios nos enseña que cuando alguien está enfermo hay que orar por sanidad, pero cuando se muere no hay que renegar de Dios, sino agradecerle porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando Dios lo sana, pues claro que le vamos a alabar, porque Él es el sanador. Pero cuando se lleva a la persona, vamos a seguir alabándole porque Él está en control de todo. Por eso la Biblia nos da tanto equilibrio. Nos agarramos a sus promesas, a la forma de pensar de Dios y dejamos que sea la fuente de autoridad para nuestra vida. Dios solo pide que tú y yo seamos fieles. Por eso concéntrate en obedecer la palabra de Dios. Tanto si pierdes como si ganas, enfócate en su palabra, porque es la única que te va a dar equilibrio. Lo hicieron los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11 están los héroes de la fe. Puedes leerlo si tienes tiempo y vas a disfrutar de la lectura. Pero en el versículo 33 nos dice que todos por fe conquistaron reinos, todos hicieron justicia, alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, cantarían como nosotros hoy en Jesús, fuerte soy. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y nos cuenta un montón de sufrimientos que experimentaron, siendo fieles. Fueron apedreados, versículo 37, versículo 39. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Se enfocaron en Dios y no siempre sale todo bonito. Cuando estás viendo una película, depende qué película sea, si es para niños así, de repente hay un poco de tensión al final y dices, ¿qué pasará? Y dices, tranquilo, que es para niños, va a terminar bien. ¿No te ha pasado? Sabes que va a terminar bien, pero cuando es para mayores ya no, y además los guionistas hoy en día que son tan retorcidos no sabes por dónde va a ir la cosa. Entonces estás ahí encogido, dices, ¿se irán juntos? ¿No? De repente se muere uno, el otro. Es un lío, ¿no? Pero la Biblia no nos promete que todo va a salir bien, pero sí que Dios va a estar con nosotros y nos va a dar una segunda oportunidad. Por eso nos tenemos que concentrar en ser fieles nosotros a su palabra. La Biblia está llena de segundas oportunidades. Voy a seleccionar una rápidamente. ¿Recuerdas a Pedro? ¿Cómo no recordar a Pedro, verdad? En Lucas capítulo 5 lo encontramos fracasado, desanimado, había ido a pescar y lo único que había pescado era un resfriado. Es un chiste malo. Había hecho todo lo que podía y no había conseguido nada. Como tú y yo muchas veces. Y llega Jesús y le dice, volvamos al mar a pescar. Y le dice, maestro, yo soy pescador. De la Biblia no sabré mucho. De orar no sé nada. Pero de pescar es lo único que he hecho en toda mi vida, ¿no? ¿Es lo que le dijo? No. ¿Sabes qué le dijo? Toda la noche lo he intentado. Pero si tú lo dices, lo hago. Mas en tu palabra echaré la red. Me siento fracasado, siento que no, tengo miedo a que va a salir mal, no tengo ganas de intentarlo, pero si tú lo dices, yo lo hago. Y enseña la Escritura que se llenó de peces. Recuerda la historia, ¿no? Y la reacción de Pedro fue, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo le has dado la vuelta a todo? Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? Dios le da una segunda oportunidad y Pedro lo intenta. Y Pedro tenía muchas virtudes y una de ellas era que se animaba a creer a Dios. Por eso fue el único que caminó sobre el agua cuando Dios se lo dijo, ¿no? Cuando Jesús le invitó. Yo sé que se hundió después, pero fue el primero que se atrevió a confiar en el Señor. A veces parecerá que estamos derrotados, pero no lo estamos. Estamos en proceso. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades y nos va a ayudar siempre. Por eso hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 4 que leímos esta mañana con el equipo de trabajo aquí antes de preparar todo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, confinados, pero con esperanza, quizá contagiados, pero sabiendo que Dios es nuestro sanador, pasándolo mal, pero sabiendo que el Señor es nuestro proveedor y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Así que recuérdalo. Si has fracasado, no pasa nada. Es normal. Pero no dejes que el miedo te paralice. No temas ni desmayes, te dice el Señor. Inténtalo otra vez y esta vez hazlo lo mejor que puedas. Quizá vuelves a fracasar. No estamos aquí para asegurarte la victoria. Pero el Señor va a estar contigo y en algún momento vendrá la victoria. Cuando venga la victoria, no te olvides de darle el mérito a Dios. Enfócate en Él. ¿Cómo lo has conseguido? No he sido yo, ha sido Él. ¿Cómo lo has ganado? Ha sido Dios, que es bueno. Yo no me merezco nada. Y en cuarto lugar, concéntrate en obedecer a Dios y en obedecer su palabra. Eso sí lo podemos hacer. Podemos abrir la Biblia y hacer caso al Señor. Podemos escuchar una predicación y hacerle caso al Señor. Podemos escuchar su voz y hacerle caso. Y merece la pena intentarlo porque no perdemos nada, pero podemos ganar mucho. ¿Recuerdas el libro de Esther? Es curioso que el libro de Esther nos habla de un concurso de belleza, de costumbres en aquella época. Nos habla de... A algunos no les gusta porque no menciona la palabra Dios, el libro de Esther. Pero en el capítulo 4 tenemos a Mardoqueo que le dice a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey. Había un edicto contra los judíos, ¿no? No pienses que tú te vas a escapar. Si callas, Dios traerá respiro y liberación por otro lado. Si tú no lo intentas, tranquila, que Dios hará lo que tenga que hacer. Lo mismo es para ti y para mí. Tú estás escuchando y estoy escuchando, y si yo no lo hago, Dios hará lo que tenga que hacer. Pero tú y la casa de tu padre moriréis. Pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe si este es tu momento? ¿Y quién sabe si estás aquí para algo más? ¿Y quién sabe si vas delante del rey y él no te mata como siempre lo hace con la gente que va cuando no le llaman? ¿Y quién sabe si Dios te ha escogido a ti? ¿Quién sabe si esta vez que lo vas a intentar lo vas a conseguir? ¿Quién sabe si esta vez se va a caer el muro? ¿Quién sabe si esta vez te van a decir que sí? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? De nuevo, no tengas miedo a volver a fracasar. Inténtalo otra vez y esfuérzate todo lo que puedas. Dale el mérito a Dios y enfócate en obedecer su palabra. Tanto si experimentas victoria como si experimentas derrota, Dios va a estar contigo porque Él está comprometido con nosotros. Él es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades y de las que haga falta. Dios va a estar contigo. Te pones en pie, por favor, vamos a orar. Y termino con este versículo que, ¿por qué no cierras los ojos y te concentras en él? Josué capítulo 1 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca dejes de hablar, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, cuando tu boca se llene de su palabra, cuando tu mente se llene de su palabra, cuando pienses en Él, cuando intentes hacer las cosas a su manera, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Señor, gracias porque tú llevaste a Josué al lugar de su fracaso en Ai y tú le permitiste, Señor, vencer la segunda vez. Señor, gracias porque ellos supieron que la victoria venía de ti. Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a grabar en nuestro corazón esas palabras que dijiste a Josué. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes, no tengas miedo. Señor, y en esta mañana queremos recibir esas palabras. Ayúdanos, Señor, para que el temor a fracasar no nos bloquee. Ayúdanos a intentarlo una y otra vez. Si nos caemos, nos levantamos. Si nos cansamos, nos agarramos a tus promesas, donde dices que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú eres el Dios que da fuerzas, das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Por eso queremos intentarlo otra vez, Señor. Queremos volver a empezar. Queremos arriesgarnos otra vez.
sabiendo que el mérito es tuyo, Señor. Tú produces tanto el querer como el hacer, Señor, y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor, a hacer caso a tu palabra, a pensar en tu palabra, Señor, a hablar conforme a tu palabra. Tu palabra no es otra que la Biblia. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas a la manera que tú nos enseñas en la Biblia, para que entonces tú hagas prosperar nuestro camino, Señor. ¿Cuánto necesita este país de tu palabra, Señor? ¿Cuánto necesita esta sociedad de tu palabra? ¿Cuánto necesitamos nosotros tu palabra, Señor? Grábala en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a recordar también lo que hemos cantado en esta mañana, Señor, que nuestra fortaleza está en ti, que dependemos de ti para todo, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a enfrentarnos a los fracasos, Señor, sabiendo que todo tú lo permites con un propósito, Señor, y que tú nos vas a ayudar, tú nos vas a levantar, nos vas a restaurar, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estamos seguros de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, nada que esté creado, Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo. Señor, confiamos en ti, te creemos a ti y esperamos en ti, en el nombre de Jesús.